Una vez creada la base de datos, vamos a proceder a crear los archivos con extensión .py que van a tener las estructuras de clase que acá se presentan. La idea es aplicar descomposición para dividir lo que son las responsabilidades, ¿sí? Así que en la clase DAO vamos a tener todas las funciones que van a interactuar con la base de datos. Estas funciones en su mayoría deben ser públicas, bueno, en este caso todas públicas, para que puedan ser llamadas desde la clase funciones. Funciones en su estructura tiene clases privadas y estas funciones privadas van a hacer uso de las funciones públicas del DAO. Vamos a tener también principal, que bueno, todas son clases, y principal va a tener la función que me va a permitir ejecutar el algoritmo. Mientras que la clase ejercicio va a tener atributos para ser compatible con la estructura de la tabla ejercicios. Si se da cuenta, ejercicios tiene el ID del ejercicio, el nombre, y luego tiene dos FKs, el ID del tipo y el ID del estado. Entonces, ¿qué voy a crear acá? Mira, voy a crear el ID del ejercicio, el nombre del ejercicio, el ID del tipo y el ID del estado, tal cual como se muestra en la estructura de tablas. ¿Bien? Pero además, como son FKs, no sé si en algún momento voy a tener que mostrar a través de un atributo el nombre de las FK. No sé si voy a tener que mostrar el nombre del tipo o el nombre del estado en algún momento. Bien, así que declaro ambos atributos. Siempre que, bueno, esto es una recomendación ya. Cuando tenga atributos que sean FK, yo suelo, para facilitar el trabajo, suelo colocar la representación numérica y también su representación en forma de texto, por si es que en algún momento yo quiero mostrar lo que representa el número. No el número como tal, sino la palabra. ¿Ya? Entonces, FK y de tipo, FK y de estado. Y también voy a colocar su representación de texto, nom tipo y nom estado. Bien, ahí estaría cumpliendo con cierto grado de compatibilidad con la tabla. No es necesario, se puede hacer de otra forma, pero yo suelo trabajar de esta manera. Bien, así que hay que crear entonces la carpeta ejercicio 5BD. Acá. Ejercicio 5BD. Hay que abrir esa carpeta usando el VS Code, o bueno, o algún IDE diferente que usted utilice. Ahí está. Archivo. Abrir carpeta. Voy a buscarla, está en el escritorio. Clase ejercicio 5. Bien, ahí está la carpeta en blanco. ¿Sí? Así que voy a crear estos archivos. Voy a comenzar creando primero ejercicio, porque funciones va a tener un objeto de DAO, entonces hay que crear DAO. Y además DAO va a tener que comunicarse con ejercicio en algún momento, así que necesito tener ejercicio primero. Nuevo archivo. Ejercicio.py. Vamos a plantear la clase ejercicio. Yo suelo colocarle el mismo nombre que el archivo. Ejercicio.py y aquí la clase ejercicio. Va a tener 6 atributos. El ID del estado, perdón, el ID del ejercicio, nombre del ejercicio, ID de tipo, nombre de tipo, ID de estado y nombre de estado. Bien, la idea es que sea compatible entonces con la estructura de la tabla ejercicio. ¿Ya? Si los IDs son números, acá los defino como números, y si son varchar de texto en la base de datos, en la tabla, acá también le coloco ahí sus comillas para que sea de texto. Ahí, le había puesto un 0. Ahí tendría que ser de comillas. ¿Sí? Deberían haber 6 atributos. Luego va a tener su constructor. Eso se hacía con def init. Listo, ahí está el constructor. Y luego va a tener los getters y setters de cada elemento.
Así que ahí le voy a colocar, bueno, estos getter y setter deben ser públicos. ¿Ya? Voy a colocar ahí entonces el get id ejercicio. Mucho cuidado con cómo lo escribe. ¿Sí? Recuerden que yo suelo utilizar la convención del camel case, donde la segunda palabra, o a partir de la segunda palabra, la inicial de cada palabra yo la dejo en mayúscula. Puedes dejarlo todo en minúscula, todo en mayúscula, o de otra manera diferente. ¿Sí? Entonces, get id ejercicio me va a retornar el valor que se va a guardar en el atributo id ejercicio. Ah, perdón. Me comí la palabra def. Ahí sí. Por otra parte vamos a tener el set id ejercicio. El set me va a ayudar a guardar un dato en el atributo. Id ejercicio, dos puntos, self.id ejercicio, id ejercicio. Bien, los getter y setters de todos los atributos van a seguir la misma estructura. Voy a hacer lo mismo ahora con el nombre del ejercicio. Get nom ejercicio. Y acá le coloco return. Siempre el get va con un return. Y ahora hago lo mismo con el set nom ejercicio, el cual me va a ayudar a guardar un nuevo dato de nombre en el atributo privado. Self.nom ejercicio, nom ejercicio. Vamos ahora por el que sigue, que sería el id tipo. Necesito su getter y su setter. Después viene nom tipo. Y de estado. Me faltaría el nom estado. Ya es una estructura un poco repetitiva, pero bueno, tenemos que asegurarnos que nos quede bien hecha. Así después no nos tenemos que devolver a hacer alguna corrección más adelante. Entonces hago la última, que sería el nom estado.
Listo, ahí tendríamos todos los getters y setters. Todos los getters llevan un return y todos los setters llevan una asignación. Getters obtienen o retornan y setters establecen o asignan valores. Por esa razón los setters llevan dos parámetros, el self y el atributo, asumiendo que ese va a ser el dato que tú después vas a querer guardar en un objeto del tipo ejercicio. Guardas los cambios de la clase, pero la revisas una última vez para estar seguro. ¿Ya? Se ve bien. Pero bueno, si tuviésemos algún inconveniente, más adelante habría que resolverlo. Pasamos ahora a la siguiente clase. Voy a crear el siguiente archivo que es para las funciones DAO. ¿Sí? Si trato de crear funciones necesita de la clase DAO. Entonces voy a tener que crear primero la clase DAO y todas las funciones que ella va a tener. Es una clase común y corriente. Ahora yo le coloco el nombre de DAO, DAO.py, por la abreviatura del Data Access Object, ¿sí? Objetos de acceso a datos. En esta clase yo siempre voy a dejar todas las funciones que van a interactuar con la base de datos. Así que esta es la clase en la cual vamos a implementar la importación del PyMySQL, la librería que instalamos al principio de la actividad en consola. ¿Sí? Debería ser capaz de reconocérsela. También vamos a colocar una serie de pausas y vamos a necesitar crear objetos del tipo ejercicio para guardar el ID de los ejercicios, el nombre y las FK si en algún momento es necesario. Así que además de la librería voy a decir from ejercicio, o sea, del archivo que se llama ejercicio, voy a importar la clase que está dentro del archivo que se llama igual, ejercicio. Y también vamos a importar system para lograr colocar pausas si es que en algún momento va a ser necesario. Planteamos la estructura de la clase DAO. La clase DAO va a tener su constructor, así que le establecemos ahí el def init guardar los cambios y ahora va a tener la función para conectar y desconectar. Son funciones y si se fija son públicas. ¿Sí? Son públicas, así que def conectar y def desconectar. Por ahora simplemente le coloco pass porque voy a crear la base solamente, después la tendríamos que ir editando. Conectar y desconectar, después vendrían comprobar id, la cual va a recibir un entero y por lógica quiero que después me retorne un booleano. Entonces voy a crear una función que se va a llamar comprobar id, la cual va a tener que recibir un parámetro que va a corresponder al id que tú vas a querer comprobar. La idea es que por lógica en algún momento logremos retornar un booleano, un true o un false para saber si el id que estoy buscando, el id del ejercicio, si existe o no. Lo mismo hacemos con la siguiente función que sería comprobar nombre, ¿ya? Que me va a comprobar si el nombre de un ejercicio existe o no. Y debe recibir un nombre del tipo str y la idea es que también me retorne true o false. Así que por lógica después le vamos a colocar si retorna true o false, si es que existe o no existe el nombre de algún ejercicio que queremos guardar. El comprobar tipo fk. Comprobar tipo fk. Perdón, acá en las funciones me faltó colocar el self. Ahí. Self. Como estamos en una clase, le colocamos self. Además de los parámetros previos, ¿ok? Mira, comprobar tipo fk me va a validar si la opción ingresada de tipo de ejercicio es correcta o no. Actualmente en la base de datos hay dos tipos de ejercicios, 1 o 2, pesas o cardio. Entonces esta función me va a ayudar a comprobar si es que el número que me ingresaron es correcto o no. Ahora viene
comprobar tipo FK, agregar ejercicio. Esa función va a recibir un objeto del tipo ejercicio y va a realizar la inserción en la tabla ejercicios. O sea, nos va a permitir hacer un insert into en la tabla. Así que la vamos a definir. Agregar ejercicio va a recibir un objeto del tipo ejercicio. Esos objetos yo normalmente los llamo con la inicial. Así que yo cuando lo use le voy a pasar una E de ejercicio, un objeto que recopile todos los datos y él va a hacer la inserción. Vamos a tener también la función obtener ejercicios, la cual me va a retornar una tupla con los registros de la tabla ejercicios. Obtener ejercicios. No va a necesitar parámetros, pero a la hora de retornarme registros me va a retornar una tupla con los datos. Obtener tipos también me va a ayudar a obtener los tipos de ejercicios que se encuentran almacenados, si son pesas, cardio, para poder presentarlas como opciones a la hora de llevar a cabo el ingreso de datos de nuevos ejercicios. ¿Sí? Así que con obtener tipos voy a ser capaz de recuperar los tipos de datos para ofrecerlos como opciones a la hora de registrar un nuevo ejercicio. Buscar ejercicio existente a través del identificador nos va a permitir encontrarlo o buscarlo para saber si está o no. Y si está, voy a recopilar los datos para después mostrarlos. Y si no está, voy a retornar un valor para poder interpretarlo y dar a entender que no se encuentra. La idea es que retornemos un objeto del tipo ejercicio. A nivel de lógica, eso se lo vamos a plantear después con instrucciones. Por ahora, simplemente lo defino. Buscar ejercicio existente. Yo le voy a pasar el parámetro del IDE para que busque el valor que yo le entregue. Eliminar ejercicio existente. Muy similar al buscar. Yo le voy a pasar un IDE y él lo va a borrar. La diferencia es que ahora, aunque se llame eliminar ejercicio, en realidad no lo va a borrar. Lo vamos a deshabilitar. Y es por ello que acá en el ejercicio yo incluí la tabla del estado. Yo le voy a decir 1 o 2, habilitado o deshabilitado, por lo tanto a la hora de borrarlo en realidad no lo vamos a borrar. Le vamos a cambiar el valor del estado de 1 a 2. Pero va a tener el nombre eliminar ejercicio existente. Yo le voy a pasar el IDE para que él pueda borrarlo. Si es que existe, pues. Si no, tendré que llevar a alguna otra acción interpretativa. Y luego obtener estadística a partir de una opción. Yo le voy a decir si quiero que me obtenga un dato u otro. Por ejemplo, si le paso el número 1, quiero que él me cuente todos los registros. Si le paso el número 2, que me cuente los registros que son los ejercicios que son de pesas. Si le paso el número 3, que me cuente los ejercicios que son de cardio. O sea, con esta función voy a ser capaz de obtener distintos valores de estadística. La idea es que yo le paso un número y él me retorne el resultado a partir de lo que yo necesite. Se va a llamar obtener estadística. Bien, con eso cumplimos con la estructura de la clase DAO. Logramos plantear la base. Nada de esto es funcional aún, pero planteamos la base. Ahora voy a poder crear la clase funciones, que va a tener un objeto del tipo DAO, seguido por el constructor, una clase pública que va a ser el menú, y puras funciones privadas. Bien, lo dejo hasta ahí, guardo los cambios con control S, y voy a crear el nuevo archivo. Este es funciones.py. La clase funciones, para poder crear objetos del tipo DAO y lograr plantear esa maravilla de ahí, necesitaba importarlo. O sea, desde el archivo llamado DAO vamos a importar la clase DAO. También esta función se va a comunicar con la clase ejercicio. Entonces necesito importar también ejercicio. ¿Sí? Del archivo llamado ejercicio voy a importar la estructura interna, que es una clase llamada ejercicio. Como aquí va a estar la mayoría de la funcionalidad, necesito importar también el system para ir colocando las pausas y los limpiados de pantalla.
Y como acá quiero plantear el menú con las opciones, para forzar la salida en algún momento voy a importar el OS, lo que me va a dar la facultad de poder utilizar el exit, ¿sí? Y forzar la detención del programa. Planteo la clase funciones. Va a tener un objeto del tipo DAO. Ahí está. Va a tener también su constructor. Eso es. ¿Qué más va a tener? El menú, que va a ser público. Y luego, a partir de ahora, todas las funciones privadas. Digitar datos. Listar ejercicios. Eliminar ejercicio. Estadística. Salir. Y error opción. Ya, ahí tendríamos la base de la clase funciones. Guardamos los cambios. Y finalmente creo la clase principal con un objeto del tipo funciones que va a tener una función llamada ejecutar programa. Guardo los cambios con control S y creo el último de los archivos, que sería principal.py. También vamos a tener que declarar ahí su estructura de clases pertinente. Funciones necesita ser importado para ser usado en la clase principal. Entonces digo, desde el archivo llamado funciones voy a importar funciones. ¿Por qué razón? Porque esta función ejecutar programa, dentro de ella me va a presentar el menú. Pero el menú está en la clase funciones, entonces necesito importarla en principal para poder usarla. Defino la clase principal. Va a tener un objeto del tipo funciones y va a tener una función llamada ejecutar programa, la cual va a encargarse de llamar a lo que es el menú público declarado en la clase funciones, el otro archivo. Borramos las tabulaciones, coloco ahí varios guiones o rayitas para indicar un separador. Me ubico bien hacia la izquierda porque eso va a significar que estoy fuera de la clase. Así que cuando ejecutemos el programa vamos a ejecutar la clase principal. La idea es que llamemos a ejecutar programa a través de un objeto del tipo principal. De esa forma vamos a llamar a ejecutar programa y él se va a encargar de presentar el menú en pantalla. Guardamos los cambios. Por supuesto, aunque yo ejecute ahora, nada va a ocurrir. Porque aunque toda la estructura base está bien planteada para todos los casos, y llame correctamente el menú, no va a pasar nada. Porque aún no está programado nada. ¿Ya? Pero esta sería la clase de las funciones. A partir de esta base vamos a comenzar lo que es el desarrollo ya funcional de cada uno de los elementos.